nuestro tercer expositor y él nos acompaña desde México. Por favor, poner mucha atención. Se trata del doctor José Antonio Echenique, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos abordará el tema experiencia mexicana respecto a prácticas de leales y la enseñanza de la ética. De verdad, chicos, de todo corazón le pido que por favor hagan silencio porque se está escuchando mucho ruido dentro del auditorio. Y sí merece respeto una persona que está al frente de un podio. Por favor, le ruego y mil disculpas, ¿sí? Doctor, por favor. Buenas tardes. Quisiera antes de comenzar, primero agradecer mucho a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por su invitación, también a la universidad por su invitación. Quiero hacer dos comentarios antes de comenzar. Primero, si hablo mexicano y no hablo español, por favor, díganme, no entendimos si no es la palabra que yo uso, o bien ha habido ocasiones que hablo en Argentina, por ejemplo, y utilizo alguna palabra que en Argentina es una grosería y en México no es así. Entonces a veces tenemos diferencias de idioma, aunque hablamos el mismo idioma. Quiero agradecerles mucho el estar aquí, pero también vamos a cambiar un poco. Yo he estado más en el ámbito académico y quisiera pedirles un favor. Si tienen una pregunta, levanten la mano y mejor platicamos de lo que estamos viendo y vamos contestando cualquier pregunta que hay. Quiero primero decirles, bueno, ¿y de dónde vengo? ¿Qué es lo que hago? ¿De qué se trata? Yo pertenezco a la IFAC. La IFAC es la Organización Mundial de Contadores. La Organización Mundial de Contadores es un organismo que engloba más de 150 agrupaciones de diferentes países. Es curioso, pero tiene más países que la ONU. O sea, está representada por más países que la misma ONU. Y es la que da las normas de los estándares dentro de la comunidad mundial de contadores. Las normas de información financiera, los estándares de auditoría y todo esto. Y dentro de la IFAC está un área que es de normatividad de educación. Da ciertas propuestas de educación, lo que debemos de entender dentro de la educación a nivel mundial y qué es lo que se debería de dar a nivel mundial dentro de las áreas de contaduría y administración. Quiero hacer una aclaración. En el caso de las organizaciones mundiales de las universidades en el mundo, son las escuelas de negocios, las escuelas de business. En Latinoamérica son las escuelas de contaduría, pero en Estados Unidos y en el mundo son las escuelas de negocio donde salen las escuelas de contaduría. Y pertenezco y represento dentro del IFAC a la FEC. A la FEC es la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría. Es un organismo latinoamericano en el cual nos agrupamos las diferentes universidades y en la Mundial de Contadores yo represento a la FEC. ¿Y qué es lo que se están viendo? Y también vengo porque estoy en la Asociación Interamericana de Contadores, que es una agrupación de toda América de contadores. ¿Qué es lo que tenemos en México? En México tenemos, perdón, no es Profuría, sino, perdón, mal escrito, pero es la Procuraduría de Defensa del Consumidor. O sea, nosotros en México, ¿qué es lo que tenemos? Una Procuraduría de Defensa del Consumidor. ¿Qué es lo que hace esta Procuraduría de Defensa del Consumidor? Si yo veo que no me están cumpliendo lo que me prometieron, yo voy ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor y le digo, está viendo esto. Y entonces la Procuraduría de Defensa del Consumidor es la que me ayuda y la que hace valer mis derechos ante el consumidor. Concretamente, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que yo llego a una tienda y la tienda dicen que dan el 20% de descuento y así está el anuncio. Yo puedo hacer valer que me den el 20% de descuento porque eso es lo que dice el anuncio. A menos que diga, por ejemplo, en algunos casos dice se dará el 20% de descuento hasta
agotar existencias. Bueno, si ya no hay, obviamente ya no me pueden dar el descuento. Pero si ese descuento está porque se equivocaron y en el producto A era el descuento y pusieron en el anuncio en el producto B, automáticamente yo tengo derecho a que me cumplan eso. Hace poco hubo el problema con un producto de software, con un producto de teléfono, en el cual se dijo que valía $10. Esto salió en Estados Unidos y lo tuvieron que cumplir. ¿Por qué? Porque así estaba el anuncio. Lo quitaron inmediatamente, pero a la hora que salió, lo tenían que cumplir. En México, si eso sucede, lo tienen que cumplir, y si no, la Procuraduría del Consumidor. Quiero nada más comentarles, y perdón, México es el país que tiene más convenios internacionales a nivel mundial. Entonces, tenemos que cuidar mucho los convenios internacionales y nos basamos esto en convenios internacionales. Y perdón, a pesar de Trump, tenemos que cumplir los convenios internacionales y somos un país independiente del pensamiento de una persona. Somos un país que tenemos el orgullo de manejarnos independientes y cumplir con nuestros convenios internacionales. También tenemos la Procuraduría de Propiedad Industrial. Aquí en la Procuraduría tenemos un problema de protección de ideas e intelectual. Aquí hay una gran confusión y un gran problema a nivel internacional. Mis ideas no están dentro de la propiedad intelectual. Y también otro de los problemas es, a la hora que yo me cambio de trabajo de un lugar a otro, me cambio con mis ideas, con mi pensamiento y con toda mi experiencia. ¿Hasta qué punto puedo usarla en el nuevo trabajo? ¿Hasta qué punto es una discusión que se tiene a nivel internacional? ¿Hasta qué punto, si yo me voy de un lugar a otro lugar, ya tengo la experiencia, ya tengo los conocimientos, no puedo usar ni puedo lo que ya hice con la otra compañía, pero al irme a una nueva compañía, ¿hasta qué punto la puedo usar? Pero también, por ejemplo, me dedico ya en la parte profesional a concursos mercantiles, a lo que es quiebra. ¿Saben ustedes lo más valioso en el momento de la quiebra? En el momento en el que yo llego y ya voy a terminar una empresa y voy a vender una empresa que está en quiebra, ¿saben lo que es lo más valioso? Es lo que no está en la contabilidad, la parte intelectual. Imaginen ustedes, y los intangibles, imaginen ustedes que quiebra una empresa, por ejemplo, de abogados, o una empresa de contadores. Cuando quebró Enron, Arthur Andersen, ¿cuál era en el problema de Enron? ¿Cuál era lo más valioso que tenía Arthur Andersen? Lo más valioso que tenía Arthur Andersen eran los intangibles, sus clientes, sus bases de datos, sus conocimientos. Arthur Andersen tenía una universidad. Lo más valioso era su universidad y lo más valioso era lo que traemos en el cerebro, la inteligencia, lo intelectual, una serie de cuestiones intangibles que es difícil de vender. A la hora que hay una quiebra, lo más valioso que tengo para vender es la marca. Y a veces la marca la vendo para que otra persona no use esa marca, pero se vende esa marca. Entonces, pero también tenemos un gran problema. Por ejemplo, nosotros a nuestros alumnos les enseñamos a que hagan negocios y que obtengan la ganancia, la mayor ganancia posible. ¿Cuál es un ejemplo? Genoma humano. Genoma humano, ¿cuál es el mejor negocio que ahorita yo les pudiese decir que pueden hacer? Miren, el mejor negocio que pueden hacer es el que actualmente están haciendo muchas compañías. En mi época, no sé si sea el caso aquí, pero en mi época había una enfermedad que nos daba con cierta frecuencia, que era el pie de atleta.
el problema en los pies. Y había un producto que se llamaba Ting, que servía para el pie de atleta y era el único que lo curaba. Ahora han sacado un producto que según esto tiene el nombre científico de esa enfermedad, con un nuevo nombre, y que lo venden carísimo. Y esto a base de que, por ejemplo, el caso de México, Televisa. Está unido a Televisa y entonces, ¿qué es lo que hace? Que vende ese producto, que no sirve de nada, pero que tiene un gran nombre, y que tiene el nombre en latín, y que no. Miren, se los digo por experiencia. Me han dicho no sé qué tantos productos contra la calvicie y no funcionan. Pero si ustedes ven la cuestión en Televisa, en la televisión mexicana, no sé cuántos productos hay que venden eso, pero nosotros les enseñamos a nuestros alumnos a vender y a tener utilidades. Y al final no estamos pensando si es justo o no es justo. Entonces el problema de lo que voy a hablar es más bien referido a la ética. Quiero aquí diferenciar dos cosas completamente diferentes, dos cosas que se deben de manejar en dos esquemas. Yo no soy abogado, pero lo que hablamos a la hora de propiedad intelectual, derechos de autor, hablamos de leyes, pero también tenemos que hablar de la ética, porque muchas veces no es problema. Hace un momento nos decían que tenemos ya la costumbre del mercado, pero el problema es cómo entramos a la costumbre del mercado. La gran diferencia que hay entre las leyes y la ética, y aquí hay abogados que creo que estaremos de acuerdo, es que la ley siempre tiene una obligación y en caso de no cumplirlo tenemos nos obliga, y si no lo cumplimos nos demandan y tenemos que pagar algo, tenemos una sanción completamente especificada. En la ética es algo moral y hay una gran diferencia. Y entonces entramos en un gran problema. Somos latinos, pero a veces la interpretación que tenemos de una cosa y de otra cosa es diferente. Y entramos en un problema de ética. Por ejemplo, en el caso de plagio e investigación, los académicos decimos que cuando copiamos algo de un solo autor, decimos que es plagio, pero cuando copiamos de varios autores, decimos que es investigación. Hay una gran diferencia, pero hay que cuidar entre plagio e investigación. Cuando nos referimos a una persona, entonces esa es investigación, pero cuando no nos referimos a esa persona es plagio. Y tenemos con los productos pirata. En Japón, por ejemplo, si ustedes llegan de China a Japón, hay un armario en donde están todos los productos que es delito llevarlos a Japón, porque son productos pirata. Cuando llegamos a Estados Unidos, nos encontramos en que son los mismos productos que son pirata, pero que no lo dicen que son pirata. Prueba de eso también son las universidades Patito. No sé cómo la digan aquí, pero son universidades que no tienen nada de reconocimiento. Yo vengo de la Universidad de Columbia, estudié en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es una de las universidades, de las 5 universidades de mayor prestigio a nivel internacional, lo mismo que Harvard, que Princeton, son universidades, pero la Universidad de Columbia es de Nueva York, y el nombre de la Universidad de Columbia lo utilizan en no sé cuántos lugares. Miren, la Universidad de Berkeley no es la que conocemos normalmente. La Universidad de Berkeley, la buena, es la Universidad de California en Berkeley, no es la Universidad de Berkeley. No, la Universidad de Berkeley no es la que tiene prestigio. La que tiene prestigio es la Universidad de California en Berkeley. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el nombre.
En México, una de las universidades más reconocidas es la Universidad Iberoamericana. Hay una universidad que tiene hasta las mismas siglas, y la Universidad Americana, que viene de una organización católica, dice: la verdad nos mantendrá libres, en latín. Esta universidad dice lo mismo, pero en español. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Utilizando los nombres. Pero esto tiene no solamente el contexto, desde el punto de vista legal, es un delito. Pero desde el punto de vista ético, ¿qué tanto debemos de utilizar eso? Hace un momento, y por eso hice un cambio aquí, nos hablaban de desastres. En los desastres no solamente es el problema que podemos ver económicamente, no solamente es el problema jurídico, es el problema moral. Nosotros tuvimos el problema en 1985 del desastre del terremoto en México. En el momento que hay gente que se vale de otra persona para poder obtener beneficios económicos con gente que tiene una situación moral, eso no tiene nombre. Eso no solamente es un problema jurídico, sino también es un problema moral muy amplio. Entonces, mi presentación va más enfocado no al problema jurídico, va enfocado al problema ético. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros enseñamos a nuestros alumnos a obtener ganancias, pero ¿hasta qué punto debemos de enseñarles a ganar sin importar lo que estamos haciendo? ¿Hasta qué punto debemos, si encontramos una falla en la ley, debemos de utilizar la ley? Vamos a un esquema muy sencillo, y nos critican mucho a México. ¿Cómo obtuvo el señor Trump el dinero que obtuvo y tiene 15 años de no pagar utilidades? A través de crear una compañía ficticia que creó una quiebra, y con esa quiebra dejar de pagar utilidades. Legalmente está aceptado. ¿Éticamente es conveniente y moralmente adecuado? Esa es la pregunta, y esa es una de las cosas que la IFAC cuestiona mucho. Y entonces la IFAC lo que hace es decir: ¿saben qué? Que vamos viendo mejor la cuestión ética y moral de todas estas, independientemente de los principios legales que tenemos en los convenios y en todos estos puntos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Bueno, primero, los valores éticos y actitudes se identifican con una profesión. Fíjense cómo es muy difícil en la cuestión de los negocios. En la IFAC convivimos con diferentes culturas, con diferentes personas. Unas de ellas son, por ejemplo, hindús, pakistaníes. Y hablamos de problemas éticos y hablamos de negocios y cómo hacer negocios. Pero tuvimos una reunión en Kuala Lumpur, en el cual fuimos con nuestras esposas, y a la hora del mediodía nos dijeron: aquí hay un buffet, háblenle a su esposa y para que venga con nosotros. Les hablamos, mi esposa no sabía, no supe yo dónde andaba, imaginen, en Kuala Lumpur a la mitad del día no sabía dónde andaba. Y gentes de otra cultura le hablaron a su esposa, auténtico, le hablaron a la esposa y le dijeron: baja y siéntate allá, porque aquí no hay lugar. Cuando hablamos de problemas de comercio y hablamos de problemas éticos, también con culturas, que el simple hecho de ser mujer, ya el trato debe ser diferente, entonces tenemos una serie de cuestiones que hay necesidad de reflexionar y pensar. No solamente estamos hablando de publicidad, sino también estamos hablando del trato diferente que podemos tener con diferentes culturas. Por ejemplo, en el caso del Dalai Lama, dice que la ética debe ser más allá que la moral y más allá que la misma religión. Él señala que la manera de pensar es diferente a la religión y lo importante es tener una religión.
Pero también tenemos la ética práctica en las disciplinas administrativas. Les decía hace un momento, y perdón, con todo, a nosotros nos educan a hacer negocio. Y a veces ese negocio no va de acuerdo a la cuestión de propiedad intelectual y de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque encontramos algo que la ley está mal y le estamos buscando a ver que está mal la ley para hacer negocios. ¿Hasta qué punto, si yo sé que uno de ustedes tiene un problema financiero y me pide dinero, debo yo de aprovecharme de que no tienen el problema financiero? ¿Por qué? Porque así voy a hacer un mejor negocio. Hace un momento hablaban también de la venta de un carro. ¿Hasta qué punto, si yo sé que una persona está necesitada de ese carro, le voy a vender el carro más caro o voy a hacer un tipo de publicidad que me permita vender mejor ese carro? Cuando a mí me educaron en las escuelas de negocios a hacer negocio, hasta dónde debo de llegar. Y por eso hablo de una diferencia muy fuerte entre lo que es la parte legal y la parte ética moral. El compromiso que se adquiere uno mismo con la persona. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo un compromiso conmigo mismo? ¿Hasta qué punto debo de ser leal conmigo mismo? La moral. La moral es una disciplina que se ocupa de los actos humanos. ¿Hasta qué punto lo que hace un momento escuchamos de que puede ser ilegal el aprovecharse de un desastre es conveniente desde negocio, desde el punto de vista legal, o lo debemos de aceptar desde el punto de vista moral? Los valores. ¿Cuáles son las características y el objetivo de cada uno de los valores? Y nosotros como latinos tenemos un valor completamente diferente. Siempre nos acusan, por ejemplo, de que estamos utilizando cierto tipo de cuestiones para que los latinos hablamos. Pero, ¿qué tanto tenemos que hablar de una ética práctica, de una ética profesional? ¿Hasta qué punto debemos de seguir pensando que esto es ilegal y que vamos a tener una sanción por no cumplirlo? ¿O desde antes de eso debemos de pensar que eso es profesionalmente ilegal? Y entonces lo que nos dice la IFAC es, ya no hablemos con nuestros alumnos de que esto es ilegal, sino hablemos con nuestros alumnos que esto moralmente y éticamente no debe de suceder. Pero hay una gran cuestión. Nos tachan en muchas ocasiones de corruptos. ¿Y qué entendemos por corrupción? Hace también un momento escuchábamos si la corrupción es porque una persona se aprovecha de $1 o de $1,000. Tenemos que hablar de la corrupción y la diferencia de la corrupción. Y entonces tenemos que hablar de la diferencia, y la IFAC nos dice, hablemos de la diferencia entre ética y legalidad. Y no solamente manejemos la ilegalidad, sino también hablemos de la ética práctica, de cómo la hacemos. La ética en los negocios. ¿Cómo debemos de hacer la ética en los negocios? No estoy hablando de ilegal, estoy hablando de ética. ¿Sí? La ética en las finanzas. ¿Hasta qué punto me debo de aprovechar? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Fíjense cómo la gran diferencia. Cuando yo he ido al IFAC a Estados Unidos y hablo, desde el momento que me presento, me piden que firme una carta en la cual cedo los derechos de autor de todo lo que hable. Aquí ustedes me tienen confianza y presuponen que yo les he dado los derechos de autor de lo que estoy hablando. Y aquí estoy ante la autoridad que me tiene la confianza y cedo los derechos de autor de lo que estoy hablando. Pero allá me piden que lo firme desde antes de empezar una plática, por la confianza que tenemos entre unos y otros. Somos latinos y nos tenemos más confianza, pero ¿hasta qué punto
es un problema ético y es un problema de ilegalidad. ¿Pregunta? ¿Hasta aquí? ¿O alguien que no esté de acuerdo? Digo, también no es. Por ejemplo, los principales delitos relacionados con las finanzas: la corrupción, el fraude, los sobornos y las extorsiones. Las dificultades éticas, la integridad del comportamiento profesional, los principios fundamentales, la objetividad, la confidencialidad, diligencia profesional. ¿Hasta qué punto es confidencial y hasta qué punto viola el principio de derechos de autor? ¿Hasta qué punto estoy? Hay un problema que nunca tratamos: la objeción de conciencia. ¿A qué se refiere la objeción de conciencia? ¿Hasta qué punto nuestros alumnos pueden objetar de conciencia? ¿Cuál es la objeción de conciencia más fuerte que tenemos en este momento en el mundo? El aborto. ¿Hasta qué punto un médico debe de realizar el aborto en un país que está aprobado el aborto, cuando yo, mi religión, mi conciencia, mi moral me prohíbe el aborto? En el caso de mi país es un problema muy fuerte y me estoy saliendo de todos los esquemas económicos. En el caso de mi país está permitido el aborto. Entonces, si un médico ginecólogo no realiza un aborto porque tiene objeción de conciencia, no está de acuerdo, puede tener sanciones económicas hasta el despido del trabajo. ¿Hasta qué punto la objeción de conciencia es parte? ¿Hasta qué punto, dentro de la parte ética, si a mí me exigen hacer una publicidad, tengo que hacerla? ¿Hasta qué punto, si mi jefe me dice, ¿sabes qué? Page and copy, aquí está esto, agarra, cópialo y lo pones aquí y me olvido de derechos de autor, tengo que hacerlo? No estoy hablando de ilegalidad, repito, estoy hablando de objeción de conciencia en la parte ética. ¿Hasta qué punto tengo que hacerlo y tengo que llevarlo a cabo? Son puntos que hay que discutir. Otra de las cosas que hay que discutir con nuestros alumnos son las condiciones justas. ¿Hasta qué punto una publicidad es justa y hasta qué punto tenemos una publicidad engañosa? ¿Hasta qué punto son prácticas que induzcan al error? Repito, no estoy hablando de ilegalidad, estoy hablando de prácticas que induzcan al error en un esquema ético. Si es que es prácticas que inducen al error desde el punto de vista ilegal, ustedes, los abogados, lo manejan más que yo. Estoy hablando de enseñarle a nuestros alumnos que no hagan esquemas, convenios de prácticas que induzcan al error. Hay mucho por hablar y les quiero dejar una duda para que así continuemos. ¿Qué diferencia hay entre cabildeo y negociación? Sí. Completamente de acuerdo, pero ¿hasta qué punto tenemos una objeción de conciencia? O sea, ¿hasta qué punto, como la ley me obliga a esto, o como mi jefe me obliga a esto, lo tenemos que hacer? Pero esa persona no puede ir, o sea, son mis derechos como persona, mi libertad de decisión. No estoy haciendo algo ilegal. Estoy hablando, porque si es ilegal, no es cuestión de que discutamos si debe o no debe, lo tiene que hacer, punto, no hay otro. La objeción de conciencia se refiere a una situación en la cual mi conciencia me dice que eso está mal. Mi moral me dice que está mal. Bueno, lo voy a poner en un caso también muy fuerte y que además es una objeción de conciencia. La objeción de conciencia más fuerte está en cuestiones médicas y en cuestiones financieras.
En cuestión médica, hay personas que son testigos de Jehová. El testigo de Jehová no puede tener transfusiones, ¿sí? Entonces llega una persona que es testigo de Jehová y dice, yo necesito una transfusión. El médico dice, necesita la transfusión. No se le puede poner a un testigo de Jehová. Se muere, pero no se le pone transfusión. ¿Hasta qué punto es una objeción de conciencia? Bueno, una objeción de conciencia muy conocida para ustedes no es tanto, pero para las personas ya más, Cassius Clay. Cassius Clay no fue a la guerra, no fue a la guerra porque dijo, mi religión me lo prohíbe. Y lo metieron a la cárcel 5 años. Pero no fue a la guerra porque su religión se lo prohíbe. ¿Hasta qué punto yo debo de hacer algo que yo no estoy de acuerdo? Y de los contadores también hay otra parte que normalmente tenemos que ver, el escepticismo. Ya hice una auditoría, la auditoría de acuerdo a las normas de auditoría salió bien, pero yo creo que hay algo mal. ¿Y hasta qué punto lo tengo que difundir? Es algo que tenemos que discutir con nuestros alumnos. En este tipo de temas, la idea y el proyecto que se tiene es, no digamos que está bien y que está mal, sino discutámoslo. ¿Sí? O sea, si me dices un ejemplo concreto, la idea de este proyecto de IFAC es, ya no solamente estemos hablando de la ética filosófica, sino hablemos de los casos prácticos de ética. ¿Cuál debería ser el comportamiento? ¿Sí? Vamos, como mujer, supón que hay una persona, mujer, que es madre soltera, ¿sí? Y se da cuenta de que hay una publicidad engañosa. Repito, no delito, sino que hay algo que no está bien, que no está claro. Y el jefe le dice, hazla o te corro. ¿Qué debe de hacer? No es para que me digas esto o el otro, después lo vemos con un poco más. La idea es esta, discutamos eso con nuestros alumnos. Lo que propone la IFAC es discutamos con nuestros alumnos. No para decir que está bien, sino cuáles son las posibles repercusiones que puede tener. ¿Sí? Puse el caso de una madre soltera, ¿por qué? Porque la repercusión puede ser que se quede sin trabajo. Entonces, sí, desde el punto de vista ético es muy sencillo, no lo firmes. Repito, no es algo ilegal, es algo desde el punto de vista ético, no lo firmes, pero desde el punto de vista moral, son las situaciones, entonces discutir más las suficientes. Miren, aquí la pregunta, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre cabildeo y negociación? ¿Cuándo hasta qué punto puedo yo cabildear dándole, por ejemplo, invitaciones a cenar, invitaciones a eventos a una persona y hasta qué punto es negociación y hasta qué punto es ilegal? Son de las cosas que hay que discutir. Bueno, el tiempo que me dieron, no sé si tengan alguna pregunta y ya después podemos continuar platicando. Es más, este es un proyecto que se tiene que hacer conjuntamente y con mucho gusto en lo que podamos trabajar conjuntamente lo haremos. Y la idea es esa, no solamente platiquemos de las cuestiones de publicidad engañosa o de derechos de autor desde el punto de vista jurídico, que los abogados ya lo tienen, sino también desde el punto de vista ético y moral, que es muy importante. ¿Hay alguna pregunta? De no ser así, muchas gracias.